proyecto de I+D, de Tekia, que es alternativo o incluso complementario a inteligencia artificial y es un proceso de datos, Big Data, ¿no? Es un proyecto que está parcialmente financiado por Tecnologías Habilitadoras Digitales en 2019. Creo que somos la única pyme, estamos en el panel, a lo mejor no se nos conoce tanto. Somos 60 ingenieros, bueno, con 7 oficinas en España y en Latinoamérica, aunque trabajamos en bastantes países y tenemos 22 años ya, 600 proyectos realizados y 30 de I+D, entre otros este. Y me estaba acordando con el 0,37 este que mencionaba Ángel, de accidentes por millón. Acabamos de presentar un proyecto europeo de una alternativa a los autobuses autónomos para car sharing, y los autobuses autónomos están teniendo poco uso porque se les considera casi ascensores horizontales, ¿no? Entonces, en el 0,37 este que atribuyen la accidentalidad del coche de Google, eso es con una prudencia exasperante para la mayor parte de los conductores. No es equivalente al 1,9 del tráfico de Barcelona normal, ¿no? Y precisamente Amsari es un proyecto para poder comparar estos tipos de datos en circunstancias equivalentes, ¿no? Bueno, trabajamos en múltiples ámbitos de la movilidad, transporte público, en carreteras, en túneles, en autopistas, estacionamientos, intercambiadores, estaciones y ciudad. Básicamente esto se viene a llamar ahora ITS, es el viejo ITS, y todo lo que es en vehículos y en ciudad pues se llama ahora Smart Mobility, ¿no? O sea que Smart Mobility e ITS, y trabajamos en todo el ciclo de vida de los proyectos, desde su planificación hasta la operación, involucrando pues todos los sistemas que se usan en ITS y Smart Mobility, gestión de túneles, controles semafóricos, sistemas de ayuda a la explotación, eco-driving, etcétera, en aspectos de ingeniería, estudios, simulaciones, especificaciones, pliegos, supervisiones de ejecución, de operación, etcétera. Bueno, para la presentación que distribuíamos. Divido la presentación en 3 partes, una pequeña introducción, el proyecto Amsari y una aplicación práctica que tenemos muy interesante con la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Los sistemas de inteligencia artificial son sistemas que aprenden de la experiencia. Es decir, que si queremos predecir o interpretar, clasificar una parte de una realidad y conocemos los factores de los que depende eso que queremos predecir, pero no conocemos la relación entre unos y otros, no podemos inferir, la inteligencia artificial nos ayuda a crear un modelo para inferir estos aspectos, ¿no? Por poner un ejemplo, si quisiéramos saber cuáles son las intensidades de tráfico en salida por hora y por carretera, ¿no? en el Puente de Mayo, parece que sabemos de qué factores depende, múltiples, pero puede ser la meteorología, puede ser cuántas salidas hubo en el puente anterior y cuán cerca estaba en tiempo, porque varía de un año a otro. Si hizo mal tiempo en Semana Santa y hubo pocas salidas, pues seguramente habrá más en el Puente de Mayo. Puede ser la situación económica. Entonces, para derivar estas intensidades a partir de estos factores, querríamos un modelo que fuese prognosis de tráfico, ¿no? Entonces, con inteligencia artificial podemos crear ese modelo, pero tenemos que tener lo que en la jerga de Machine Learning se llaman atributos, que son los factores de los que depende lo que queremos obtener, etiquetas, que es lo que queremos obtener. Es decir, previamente a tener el modelo tenemos que ser capaz de alimentar con etiquetas y con atributos los algoritmos de aprendizaje. Al final nos va a dar un modelo que tiene su miga, porque no es un modelo, lo que entendemos por un modelo, que entendemos, que se puede retocar, que puede ser configurable, que tiene parámetros, no. Esto normalmente es en gran medida una caja negra, es decir, crea una cosa que funciona y que cuanto mejor sean los datos, mejor funciona. Pero si los datos no son buenos, esto no funciona bien, pero sigue haciendo su inferencia. Inferencia de cosas que serán erróneas y que no hay manera de saberlo, ¿no? Con lo cual, se ha dicho ya varias veces, y voy a insistir en ello, que la clave está en esto. La clave está en que tengas un buen modelo gracias a que tienes unos buenos datos. Ese proceso para obtener buenos datos es, primero, tenerlos, adquirirlos, que no suelen existir ya per se, y ya se ha hablado de ello. Y segundo, hay una ingeniería relacionada con esos datos para obtener atributos y etiquetas buenas y para determinar de qué factores dependen las etiquetas, ¿no? Por tanto, aunque la magia realmente está aquí,
y aquí hay un montón de algoritmos que se pueden usar, pero muchos tienen hasta, no sé, 50, 60 años, los más antiguos, ¿no? La magia suele estar aquí, pero el esfuerzo en movilidad, particularmente, el esfuerzo va a estar aquí. Es decir, conseguir entrenar esto y tener un buen modelo para funcionar en casi cualquier solución de movilidad va a implicar a gente que conozca muy bien los aspectos de movilidad, que sea capaz de trabajar con esos datos y, en parte también, bueno, que sepa las características de cada algoritmo para saber cuál elegir, etc. Pero casi el 80% del esfuerzo lo vamos a tener en esta parte, ¿no? Entonces, he puesto a propósito el ejemplo del cálculo de las intensidades de tráfico de salida por hora y por carretera, que es un problema real que trabajan los ingenieros de la Dirección General de Tráfico, porque utilizan, por ejemplo, para determinar si abren un carril adicional en salida, en función de las intensidades de entrada y salida en el Puente de Mayo, ¿no? Claro, imaginaos lo que significaría entrenar un sistema de inteligencia artificial con esto. Habría que tener suficientes puentes de Mayo para tener toda la casuística con distinta meteorología, con distinta situación económica y con distinta meteorología. Es decir, no hay puentes de Mayo para hacer esto. O sea que es un problema muy bonito que teóricamente se podría hacer un buen modelo, pero no puede ser, no se puede entrenar un sistema porque no hay datos. Entonces, Ansari precisamente trabaja a este nivel. No necesariamente para generar datos para aprendizaje, sino para directamente obtener los datos que queremos obtener, ¿no? Surge de la necesidad de crear un cuadro de mando con indicadores fiables. Es decir, nuestro objetivo es obtener indicadores. Entonces, en la jerga Ansari, pues llamamos indicadores a las etiquetas, que es lo que queremos obtener, y los atributos de la jerga Machine Learning, pues aquí los llamamos factores, que son los factores de los que dependen los indicadores, ¿no? Hay un concepto Ansari que llamamos escenario, que es cada una de las combinaciones posibles de factores, ahora damos un ejemplo, y para cada indicador pues tenemos su colección de escenarios, que es donde se van a comparar los datos de forma equiparable, ¿no? Entonces, un ejemplo puede ser un indicador, puede ser el consumo de una flota de autobuses. En Ansari definimos un factor a optimizar. ¿Qué queremos optimizar? Pues en este caso, la eficiencia de la conducción. Y la información que quisiéramos es, dado que tenemos el consumo de la flota de autobuses, queremos saber, bueno, como indicador, o sea, el consumo es una medida, como indicador lo que queremos saber es si eso es bueno o malo. Es decir, ese consumo es elevado, o sea, podemos mejorarlo, cuál es el potencial de ahorro. Y si impartimos un curso de co-driving en los conductores, ¿cómo ha mejorado? ¿No? Claro, el consumo depende de múltiples factores. Por ejemplo, el estilo de conducción, que sería el factor a optimizar, el modelo de vehículo, la ruta, el periodo de demanda, o sea, la franja horaria, el tipo de día, y el uso del aire acondicionado. Hay muchos factores, por lo tanto, no es fácil ver a la hora de hacer un curso de co-driving o de adquirir nuevos autobuses, etcétera, saber exactamente si te has ahorrado y cuánto te has ahorrado, ¿no? Lo que hace Ansari es crear escenarios a partir de los factores. Por ejemplo, para 5 modelos de vehículos, 10 rutas, 4 tipos de periodos de demanda y 2 estados del aire acondicionado encendido o parado o apagado, crearía 5 por 10 por 4 por 2, 400 escenarios, excluyendo el factor que se desea optimizar. Entonces, durante un periodo de tiempo, que llamamos periodo de referencia, pueden ser meses, se obtienen datos y se van obteniendo valores de referencia para cada escenario. Por ejemplo, puede ser, en el caso más simple, pues el 10% de mejores, 10% peores o el promedio, y los va actualizando cada día hasta que ve que son estables y entonces los congela. Cuando los congela, empezamos a tener un cuadro de mando donde compara para cada escenario la medida con la referencia, y dentro de cada escenario es comparable. Es decir, si queremos, y este es un proceso que realiza para un autobús, por ejemplo, todo lo que ha hecho un autobús, digamos el autobús 390, vehículo 390, ha conducido pues, con varios conductores en estos 4 escenarios. Segrega la información sacada de este autobús, los consumos de cada escenario, lo lleva a los datos de referencia de ese escenario y obtiene un indicador comparando los datos medidos con la referencia. Entonces, dentro de este escenario,
Las medidas son perfectamente comparables a la referencia porque todos los factores de los que dependen ambos son los mismos, salvo uno, que es el estilo de conducción en este caso, y por tanto es lo que nos mide este KPI. Esto lo extrae cada día, divide los datos, los lleva a cada escenario, lo compara con sus referencias, obtiene los indicadores, los consolida para todos los escenarios de ese vehículo, hace lo mismo para todos los vehículos y obtiene un global. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto, cómo se traduce, ¿no? Entonces, si el factor que hubiéramos excluido, en vez de ser la eficiencia de la conducción, hubiera sido si está o no encendido el aire acondicionado, lo que habríamos podido medir es, por ejemplo, la reducción de consumo por reducir en el climatizador pues 1 grado, por ejemplo. Y así podríamos determinar la influencia real en el consumo pues, de distintos factores, el modelo de vehículo, la ruta, la hora punta, etc. O sea, el sistema lo que hace es crear los escenarios, calcula las referencias automáticamente, normaliza determinados datos, no he querido complicarlo mucho, pero el consumo depende mucho, por ejemplo, del número de detenciones, y lo que hace es normalizar el número de detenciones para que eso tampoco afecte y los escenarios sean comparables. Ansari también ayuda a determinar si hemos creado demasiados escenarios, es decir, si hay dependencias entre factores. Vemos un ejemplo que está aplicado al sistema de co-driving bus de la MT. Fijaos en este diagrama, la curva gris indica el consumo medio de los vehículos de, bueno, aproximadamente 1000 vehículos de gas en kilogramos a los 100. Entonces, lo que nos indica la banda azul es que en el mismo escenario de conducción de todos los escenarios en los que han conducido estos vehículos, hay conductores que están consumiendo esto. Es decir, esto es el potencial de ahorro. En el momento en que se congelaron las referencias, el consumo promedio en cada escenario era este. Y de forma comparable podemos decir que esto es lo que se está ahorrando. Luego, en verde es el ahorro y en azul es el potencial de ahorro. La semana 11 comenzó el confinamiento del coronavirus. Fijaos cómo cambió el consumo. Claro, el ahorro, como no hemos creado nuevas referencias para el estado de alarma, mantenemos las referencias anteriores y hay un ahorro con respecto a aquello. Ya esto ha dejado de medir, este ahorro ha dejado de medir la eficiencia de la conducción. Tenemos otros en los que somos capaces de medirlo, pero ahora está midiendo todo el efecto de la reducción de viajeros y de la reducción del número de detenciones. Sin embargo, es que el potencial de ahorro ha bajado porque aún en estas circunstancias hay conductores que siguen conduciendo mejor. Es más, hemos visto que si normalizamos, no se está ahorrando con respecto a cómo se podría conducir, porque los conductores ahora van más rápidos. Ansari es un sistema que está implementado en un entorno de Big Data, porque trabaja con bastantes datos. Para que os hagáis idea, en este sistema de la empresa municipal de transportes hay 3 indicadores: confort, consumo y eficiencia. Solamente en eficiencia hay 20.000 escenarios. Para estos aproximadamente 1.000 autobuses se están generando 500.000 eventos diarios. Cada evento hay eventos con 140 medidas. O sea que estamos procesando diariamente unos 50 millones de medidas. Aquí vemos cómo varía el consumo para una línea en ida y en ruta de vuelta, cómo varía para cada franja horaria. Esto es un histograma, es decir, esto es el número de veces que se repite un determinado consumo, que es el eje X, y vemos cómo es similar en la hora valle de la mañana, en la hora punta aumenta y después disminuye. Y aquí vemos claramente que podríamos crear seguramente 1, 2, 3 escenarios. Bastaría con 3 escenarios. O sea, vemos primero, confirmamos que la franja horaria es un factor del que depende el consumo, y segundo, vemos rápidamente que podemos crear 3 escenarios y que el primero puede ir de 8 a 12. Con esta herramienta nos ayuda a crear los escenarios. Además, hay otras herramientas que permiten ver muy fácilmente la eficiencia de la conducción directamente. Es decir, una vez hemos visto si hay ahorros o no, podemos tener otras vistas. Por ejemplo, aquí podemos ver
los eventos de frenada antes y después de un curso de co-driving, bueno, de hecho, de seguir las indicaciones de co-driving. Pues aquí en un zoom vemos a lo largo de una ruta la intensidad y duración de las frenadas, y aquí lo vemos antes. Fijaos cómo se ve perfectamente que los conductores aquí han producido menos, o bueno, quizás similar, pero mucho menos, con menos duración y con menos intensidad. Y esto está correlacionado con el consumo que se ha conseguido. Aunque la aplicación inicial es para cuadros de mando y para eco-driving, creemos que en general en cualquier explotación donde haya una gestión por indicadores, y sobre todo si se quiere precisión en esos indicadores, porque estén ligados, por ejemplo, a aspectos económicos, pues el sistema puede ser interesante en concesiones de autopistas o de autobuses, y en general en la obtención de indicadores de desempeño que no sean fáciles de obtener, para los que no haya un modelo matemático y que dependan de múltiples factores. Pues eso es todo. Muchísimas gracias.